versículos 1 al 11. Bendito Dios, aunque no es tan hermoso lo que pasó ahí, ¿verdad? Pero el mover del Espíritu tremendo en el libro de los Hechos es muy hermoso. Gloria al Señor. Amén. Hechos 5, 1 al 11, ¿lo tienen? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Versículo 11, todos juntos. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. Quiero hablar bajo el tema temor a Dios ante el avivamiento. Temor a Dios en medio del avivamiento. Gloria al Señor. Nuestra iglesia, amén, se ha propuesto que Dios derrame aquí un avivamiento poderoso. Amén. Ya Dios comenzó. Gloria a Dios por eso. Ya Dios comenzó a derramar esa lluvia. Queremos más. Queremos un diluvio del Espíritu Santo aquí. Gloria al Señor. El pueblo de Dios necesita vida. Decíamos que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios está vivo, Dios se mueve, Dios hace cosas grandes, Dios hace milagros. Dios quiere obrar en medio de su pueblo, hermanos. Él nunca ha querido estar alejado, Él nunca ha querido estar en silencio. Por eso se reveló a la humanidad, por eso dio su palabra, dio a su Hijo. Dios ha hecho todo para acercarse al hombre, ahora le toca al hombre acercarse a Dios. Amén. Dios está llamando al hombre, está en usted responder a ese llamado. ¿Cuál es el llamado de Dios? Acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Ya Cristo vino y vivió en medio de nosotros, hermanos. Y Él dijo: vengan a mí, acérquense. Gloria al Señor. Dios no ha querido ser un Dios desconocido. Él quiere que usted le conozca. Amén. En Juan 17:3 Jesús decía: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Dios quiere moverse en medio de su pueblo. Dios quiere manifestarse porque Él es un Dios vivo. Usted y yo le servimos al Dios vivo, al Dios viviente. Amén. Hay muchos dioses muertos, pero hay uno solo que vive y vive por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Y dice la palabra que los muertos no alaban a Dios. Así que cuando usted no esté por alabar a Dios, pregúntese si está muerto. Chequéese, pellizquese. Quizás se murió y no se dio cuenta. Pero los muertos no alaban. Amén. Alaban los vivos. Gloria al Señor. Amén. Y Dios siempre ha querido moverse. Y cuando Dios se quiere mover, ¿sabe lo que Dios hace? Dios siempre quiere moverse. Él busca a ver quién se conecta con Él. Quién se pone en sintonía con Él y quiere ponerse de acuerdo para que su voluntad se haga en la tierra. En el Padre Nuestro, ¿verdad? Las peticiones que el Señor nos enseñó, las principales, dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Tenemos que estar orando que la voluntad de Dios se haga en la tierra, se haga en nuestras vidas, se haga en nuestras familias, se haga en nuestra congregación, en nuestra ciudad, hermanos, en las naciones de la tierra, que se haga la voluntad del Señor. Pero para eso se necesitan gente que se pongan de acuerdo con el Señor. Dios obra a través de su pueblo, a través de la iglesia, amén. Es a través de nosotros que Dios va a obrar. Porque Él está en nosotros. Nosotros somos sus manos, sus pies, su boca. Amén. Para este mundo perdido. Gloria al Señor. Y nuestro Dios tiene una particularidad muy tremenda, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios muy, pero muy grande. Por lo tanto, Él hace cosas muy grandes.
Alguien decía, ¿cómo nosotros podemos acercarnos a un Dios tan grande y pedir cositas tan pequeñas y tan insignificantes? No, hay que pedir cosas grandes. ¿Y cuáles son esas cosas grandes? Salvación, hermano, liberación para las almas, para las naciones, pedir naciones para Cristo. Gloria al Señor. El Señor le dijo a Jeremías, en Jeremías 33:3, que es una promesa para todos nosotros. Le dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios se comenzó a mover y va a seguir haciendo cosas grandes. Cuando Dios se mueve, hay salvación, hay sanidad, hay liberación, hermanos, en medio del pueblo del Señor. Y usted y yo debemos unirnos a lo que Dios ya está haciendo. Amén, unámonos, hermanos, metámonos en esa onda del avivamiento, gloria al Señor. El tema de hoy, ¿verdad? Temor a Dios en medio del avivamiento. ¿Qué pasa, verdad? Es un poquito curioso, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿por qué muchas veces en medio del mover de Dios, en medio de un avivamiento pueden haber personas como alejadas, como que no es con ellos la cosa, llamándose cristianos, quizás algunos en pecado, quizás algunos de lejito, algunos quizás oponiéndose al avivamiento, otros siendo un obstáculo? Hermanos, ¿por qué sucede esto? Usted no se ha puesto a pensar. Yo me puse a analizar que en la palabra de Dios hubieron personas que estuvieron muy cerca de siervos tremendos de Dios y ellos no recibieron nada. Al contrario, hasta perecieron y fueron castigados. Y vemos el ejemplo de Ananías y Zafira. En medio de un avivamiento, mira lo que le sucede a esta gente. Tengamos cuidado porque cuando Dios se empieza a mover, así también Dios empieza, hermano, a enjuiciar. No queremos que Dios mate a nadie, pero el que no se mete en la onda del Señor, hermano, le puede venir juicio, le puede venir castigo. Fíjese, usted no se ha puesto a pensar en este hombre llamado Coré. ¿Han oído mencionar la historia de Coré en Números capítulo 16? Coré era un levita, amén, de los que estaban ahí sirviendo en el tabernáculo, puesto por Moisés, ¿verdad? La tribu de Leví. Dios llama a Moisés y Aarón, tremendo siervo de Dios este Moisés, amén. Dice que varón poderoso, Dios lo usó, óigame, haciendo milagros extraordinarios en mano o por mano de este hombre, ¿verdad? Llamado Moisés. Allí está Coré en medio de este avivamiento, viendo tantos milagros, despliegue de poder, majestuosidad de Dios allí, óigame. Vemos que algunos pues fueron sabios y se unieron como Josué allí, no se despegaba y ahí pendiente a lo que Moisés hacía y ahí sirviendo al siervo de Dios. Pero este hombre llamado Coré, este levita, se levantó con 3 hombres más y con 250 príncipes de Israel contra Moisés, el siervo de Dios. En vez de unirse a lo que Dios está haciendo, se levanta con una actitud de celos en contra del liderazgo de Moisés. Fíjese, es curioso que cuando Dios se está moviendo, ¿qué cree usted que Dios quiere hacer? Cuando Dios se mueve, Dios usa personas, pero Dios nunca quiere exaltar a nadie, a ninguna persona. Dios quiere exaltar siempre su nombre. Dios quiere exaltar a su Hijo Jesucristo. Y en medio de los avivamientos no hay estrellas, la única estrella es Jesucristo. El avivamiento no viene por obra de un solo hombre. Quizá un solo hombre empieza, pero viene por la... Óigame, esos avivamientos poderosos vienen porque todo el pueblo de Dios se une a buscar en un mismo sentir, en un mismo propósito. Cuando uno ve el pueblo de Dios unido, buscando a Dios, dice, algo grande viene. Cuando uno está medio solo ahí, como que dice, ay Señor, pero cuando el pueblo se empieza a mover, algo grande viene. Esto no es obra de una persona, esto es obra de la iglesia de Dios unida. Por eso el Señor dijo, si 2 se ponen de acuerdo por algo, si ustedes se unen, yo voy a hacer grandes cosas. Y allí está Dios moviéndose, pero allí anda Coré celoso del liderazgo de Moisés. Y juntó hombres y los incitó en contra de Moisés. Y va y le dicen que no solamente por él Dios habla y todo celoso, ¿verdad? Este hombre buscaba gloria personal. Este hombre buscaba reconocimiento personal. A él no le interesaba la gloria de Dios, a él le interesaba la gloria de él. Hermanos, y en medio de este avivamiento tan tremendo, donde Dios hizo tan grandes milagros, a este hombre le sucede algo terrible con todos esos hombres que él incitó también. Vamos a leer rapidito en Números 16, 28 al 35. El Señor le dijo a Coré, y delante de todos allí le dijo, si estos hombres mueren como mueren todos los demás, Dios no me levantó a mí. Vamos a ver que Dios confirme, porque los siervos de Dios, los pastores, los líderes, los pone Dios, se supone, ¿verdad? Claro, hay gente que se pone también, pero si no los pone Dios, así mismo Dios los quita. Pero Moisés le dijo, ok, vamos a ver a quién Dios llamó, porque aquí yo no me puse, aquí me puso Dios. Y lo que debemos estar es unidos trabajando, no llevándonos la contra, ¿verdad? Y en el número 16, 28 dice, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad,
Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea, si murieren normal, como cualquier otra persona. Versículo 30, mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, al corazón de la tierra, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Bien tremendo de estos hombres que en vez de unirse a lo que Dios estaba haciendo, se opusieron. Se levantaron contra el siervo de Dios y vemos lo terrible, la muerte trágica y terrible. Descendieron vivos al infierno. Hermanos, perecieron en medio de aquella congregación. Habían puesto la congregación en contra del siervo del Señor. Otro ejemplo en la palabra de un hombre que estuvo al lado de un gran profeta, pero en vez de aprender de este profeta, ¿verdad? Y ser bendecido, terminó, hermano, con una enfermedad incurable. Y este hombre fue el criado de Eliseo. ¿Se acuerdan de Giesi? Eliseo fue lo contrario. Eliseo fue compañero de Elías y aprendió de Elías. Y allí no se le despegaba a Elías, era siervo de Elías. Y cuando Elías iba para el cielo, que Dios se lo había revelado, no sabía el tiempo, le dijo, ¿verdad? Eliseo pidió, yo quiero una doble porción de lo que tiene este hombre. Y Elías le dijo, si tú me vieres cuando yo me fuera, te será concedido. Y allí estaba Eliseo sirviendo a Elías, allí metido en el avivamiento, en el fuego. Yo quiero más. Péguese de gente, hermano, que tiene unción, que tiene fuego, que busca de Dios. Eso debe ser la gente que usted busque, hermano, que ande con ellos. Péguese de esa gente. Óigame, a veces la gente le huye a uno. ¿Qué es lo que está pasando? Busque la gente, ¿verdad? Que le puede dar un buen consejo, que le puede, que le diga, vamos a orar, vamos a buscar del Señor. Hay gente que nada más quiere estar saliendo para arriba y para abajo, pero no quiere un compañero de oración, hermano. Óigame, la mejor persona es la que le puede orar por usted. Ese es el que le puede dar el mejor consejo. Y este hombre, Giesi, sabemos la historia, ¿verdad? De cómo Naamán el sirio vino buscando que Eliseo lo sanara de la lepra. Él no entendía bien las cosas, lo mandó a zambullirse 7 veces en el río Jordán. No lo quería hacer, era un poco orgulloso. Bueno, terminó haciéndolo. Cuando Naamán fue sano, un hombre rico, un hombre, ¿verdad?, de un alto puesto allá en Siria, llevó un montón de regalos y le dijo a Eliseo, te voy a dar muchos regalos. Y Eliseo le dijo que no quería recibir nada de él. Quizá Dios le dijo que no, ¿verdad? En otras ocasiones a veces los profetas recibían regalos, pero él dijo no quiero nada. Y se fue Naamán. Pero Giesi dijo, uy, este Eliseo fue tonto, uy, ¿cómo va a ser? Giesi estaba lleno de avaricia. Y hay gente que quiere usar los dones de Dios para lucrarse. Cuidadito, ¿verdad? Hay gente que Dios lo usa en un don y muchas veces hasta cobran, hermanos. Si no me das una ofrenda de tanto, óigame, no oro por ti. Hermanos, todo se está viendo hoy en día. O si no, venga, traiga una ofrenda de tanto y vamos a orar por esa enfermedad. Misericordia, ¿verdad? Eliseo no comerciaba con su don. Él sabía que el don le pertenecía a Dios, que el que sanaba era Dios y que lo tenía que hacer por gracia, porque de gracia lo tenía ese don, ¿verdad? Gracia significa por favor, por misericordia. Él no pagó nada por ese don. Él no tenía que cobrar nada por ese don. ¿Y qué pasó? Que Giesi se quiso pasar de listo. Su corazón estaba lleno de avaricia. Y estando allí, pensó, ese es el cuidado que hay que tener, hermano. En medio de los avivamientos, Dios está muy pendiente a todo. Y asimismo, como Dios hace cosas buenas, también saca a la luz muchas cosas malas, hermanos, y cosas pueden suceder en medio de los avivamientos. ¿Y qué pasó? Que Giesi se quiso pasar de listo, fue y se fue detrás de Naamán y le hizo un cuento raro y le dijo, no, mira, Eliseo dice que cambió de opinión, que le llegaron unas visitas y que necesita algo de lo que tú le estabas ofreciendo. Necesita un talento de plata y 2 vestidos, llévate 2 talentos. Y oiga, mira, eso pesaba mucho, era tanto lo que le dieron que se lo llevaron porque no podía cargarlo solo. Y dice que lo escondió en su tienda y regresó donde Eliseo. Y cuando regresa donde Eliseo, Eliseo le dice, Giesi, ¿dónde tú has ido? ¿Dónde has estado? Cuidadito, porque Dios revela, hermanos. Hay gente que le mienten al siervo del Señor.
al pastor. Muchas veces usted le puede mentir, sí, pero hermano, cuando Dios se está moviendo, Dios revela cosas. ¿Y qué pasó? Eso está en en Segunda de Reyes 5, 20 al 27. Le dice, Giesi, ¿dónde tú estabas? No, yo no he ido a ninguna parte, Eliseo. ¿Verdad? Que una mentirita blanca. Nadie se dio cuenta que yo salí. Y le dice Eliseo, ¿y tú crees que yo no te vi cuando tú estabas detrás de allí pidiendo cosas? En mi nombre, el Señor se lo reveló a Eliseo. ¿Tú crees que es tiempo de hacer esas cosas? Estar buscando avaricia y dinero. No es tiempo de eso. ¿Sabes qué? La lepra que él tenía se te va a pegar a ti y a tu familia. Qué terrible, hermano. Un simple pecado acarreó lepra sobre él y su familia. Y dice que así quedó. Salió de allí leproso y así quedó todo el resto de su vida. Acarreó una maldición por un simple pecadito, por avaricia y por mentiroso. Otra persona que a mí me llama mucho la atención en la Biblia, porque óigame que hay personas a veces que uno dice, Señor, ¿qué es lo que uno va a hacer para que esa persona cambie? ¿Esto no le ha pasado? Mire, yo entiendo que hay personas en el Evangelio que quizás se convirtieron en iglesias donde no lo enseñaron. Yo sé, hay gente que se ha levantado ahí como pudo, nunca le dieron un estudio, no lo discipularon, llegan aquí en cero. Algunos de ellos me han dicho, hermana, hasta aquí es que me han enseñado a mí. Gente a veces de muchos años en el Evangelio. Quizás no tenían el hábito de leer, no fueron personas que pudieron estudiar por sí mismos, ¿verdad? Pero hay gente, hermano, que mire, el Señor ahí le ha dado tanto, óigame, aquí, ¿qué no le enseñamos aquí a la gente? Se ora por ustedes, se ayuna, se le enseña a buscar de Dios, se le da clase, instituto, los martes. Óigame, aquí, hermano, el que no cambia es porque no quiere. Y a veces uno dice, ¿pero qué? ¿Qué más hay que hacer? Y sabe lo que el Señor me traía a la memoria, porque uno dice, Señor, imagínate, ¿qué más hace uno? Y el Señor me decía, ¿y qué pensamos de Judas, hermano? Judas tuvo el mejor de los maestros. Al lado del Señor Jesucristo 3 años y medio, hermanos. Siendo enseñado por Jesús directamente. ¿Qué mejor maestro que Jesús? Óigame, 3 años ahí y medio, enseñado, estuvo en el ministerio, viendo milagros de todas clases, viendo la gloria de Dios, hermanos. Viendo tantas cosas y aún siendo usado Judas por el Señor, porque fue usado por el Señor. El Señor los ungió para ir a predicar y él estaba en el grupo. Gloria al Señor. Y por eso cuando ellos vinieron emocionados, Señor, los demonios se nos sujetan. No se gocen tanto por eso, gócense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque ahí estaba Judas. Ahora, ¿qué pasó con Judas? Tantos años allí con el Señor, y aún los mismos discípulos medio chuecos ahí. Lo único que los discípulos tenían un poquito más de disposición. Pero Judas nunca se convirtió genuinamente, hermanos. Nunca se convirtió. Vieron tantas cosas, pero sus vidas nunca fueron impactadas por lo que vieron. ¿Por qué estas personas terminaron de esta manera? ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Por qué hay personas que terminan de esta manera en medio de un mover del Señor? Es lamentable, verdaderamente, ¿verdad? Es trágico. Pero ¿por qué hay personas que terminan de esa manera? Por las intenciones ocultas en sus corazones. Hermano, si algo hay que sacar a la luz en medio de un avivamiento, hermano, es qué impulsa nuestro corazón, por qué estamos aquí, qué queremos nosotros de Dios. ¿Queremos realmente servirle o queremos un beneficio? ¿Qué queremos nosotros del Señor? El por qué incluso estamos en el ministerio, el por qué hacemos lo que hacemos, todo eso hay que cuestionarlo. ¿Lo hacemos porque le amamos o lo hacemos para gloria personal? ¿Lo hacemos para fama? ¿Lo hacemos para qué? ¿Para reconocimiento? ¿O realmente amamos al Señor? Lo que nos debe impulsar a hacer cualquier cosa en la obra del Señor es el amor hacia Dios y el amor a las almas. Bendito el Señor y nuestro corazón, hermanos. Por eso es que debemos escudriñarnos y pedirle al Señor que nos
de Dios, porque era un hombre muy sincero, hermano. Era un hombre que se escudriñaba, era un hombre que le hacía, óigame, le pedía al Señor que obrara en su vida. Yo sé que a veces uno mismo dice, ay, es que no tengo el sentir, pero pídale al Señor, Señor, mira, yo me siento así, Señor, me siento seco, Señor, me siento vacío, Señor, no siento hacer nada, Señor, pon el sentir, trata tú conmigo, Señor, obra tú, pero yo te necesito, Señor. Como decía la hermana Leida, ¿verdad? Yo no puedo, y es verdad. No podemos con nuestra carne, pero ella puso una disposición y un deseo y Dios hizo el resto. Pero Dios espera una disposición, Dios no lo va a hacer todo de nosotros, hermanos. ¿Y qué le decía el salmista David al Señor en el Salmo 139, 23 al 24? ¿Qué le decía el salmista David? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, pidámosle al Señor que nos escudriñe. Qué triste es estar en la presencia del Señor y no sentir nada. No ser tocado, irnos igualitos. ¿Por qué Dios se mueve y muchos no lo sienten? Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere moverse y que todos le sientan. Pero no todos han dispuesto su corazón. Pero quizás cuando quieras disponerte va a ser tarde. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que aprovechar el mover de Dios. Hay que aprovechar cuando Dios nos visita y meterse en ese ambiente. Y verdaderamente en la iglesia primitiva Dios se estaba moviendo, amén. Había descendido el Espíritu Santo sobre los creyentes en el día de Pentecostés, ¿verdad? Estamos estudiando Hechos ahora en el instituto. Qué hermoso, qué tremendo. Los apóstoles allí con hambre de Dios, óigame, unánimes, juntos, buscando esa llenura. Como lo vimos aquí aquel sábado, ¿verdad? Creo que ese grupito selecto estaba aquí con ese mismo sentir. Por eso Dios se movió de forma especial y lo va a seguir haciendo, hermanos. Gloria al Señor, óigame. Y de repente dice que el Espíritu Santo se derramó sobre aquellos cristianos sedientos del Señor. Dios va a obrar donde hay sed de Él. Y sigamos pidiendo que Dios se va a seguir moviendo. Gloria al Señor. Óigame, eso fue tremendo. Eso fue un estruendo tan grande. Eso fue como un viento recio. Quizás como un trueno se oyó, ¿verdad? Que llenó aquel lugar. Se les aparecieron lenguas. Parecía que tenían fuego en la cabeza, hermano. Eso estaba tremendo. Eso fue un revolú del Espíritu. Y dice que personas que estaban allí cerca oyeron el estruendo y vinieron de curiosos, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que el Espíritu Santo se derramó. No fue una emoción. No fue simplemente que se sintieron bonitos, gozosos. No, allí hubo tremendo, ¿verdad? Una transformación del Espíritu. De tal manera que hubieron resultados tremendos, ¿verdad? Y el primer resultado fue una conversión masiva de 3,000 personas que estaban allí. Pero verdaderamente en Hechos capítulo 2, versículo 43, oiga lo que dice. Resultados del avivamiento, y lo sé que lo vamos a ver aquí también, gloria al Señor, el avivamiento está comenzando ahí, mire, eso se va a poner mejor. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese, ¿qué fue lo primero que causó todo esto, verdad? Temor en las personas. Sobrevino temor. ¿Qué significa temor a Dios? Hermanos, respeto, reverencia. La persona que actúa en temor de Dios siempre sabe que los ojos de Dios están ahí mirando todo lo que hace. Siempre va consciente de la presencia del Señor. No hay que estarle diciendo, cuidado, que el Señor te está mirando. No hay que estarle diciendo, hermano, alabe porque Dios está aquí. No, nadie nos tiene que estar diciendo que Dios está aquí. Ya lo dice en su palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Ahí estoy yo. Y usted viene sabiendo que Dios está aquí, viene con esa reverencia, con esa disposición, porque aunque usted no lo ve físicamente, Él está aquí. Él se deja sentir, hermano. Y muchos lo han visto, ¿verdad? Muchos dijeron ver a Jesús. Ya son como 5 que dijeron ver a Jesús, hermanos. Pero el Señor está aquí. Y usted tiene que venir con esa actitud, ¿verdad? Señor, vengo a adorarte. Óigame, y si adora con esa fe, hermanos, usted es bendecido. ¿Y qué pasó, verdad? Sobrevino temor. La gente andaba con ese temor a Dios, ese respeto. Lo contrario del temor es la irreverencia. Óigame, la falta de respeto hacia Dios. ¿Cómo nos comportamos a veces en la iglesia? Como si Dios no estuviera. Porque si realmente supiéramos delante de quién estamos, ¿verdad? Nos comportaríamos mejor.
Dios está muy pendiente de su pueblo, mirando todo lo que se hace. Amén. Todas nuestras obras, Dios todo lo escudriña, todo lo conoce. Por eso sabemos que cuando Dios se manifestaba a las 7 iglesias, ¿cómo le decía? Yo conozco tus obras. El Señor está, aunque usted no lo vea ni lo sienta, Él está. Amén. Hay gente que cree que porque no sentía a Dios, no, Dios siempre está, lo vea o no lo vea, lo sienta o no lo sienta, lo reconozca o no lo reconozca, Dios está. No siempre se manifiesta, pero está. Y está muy pendiente a lo que cada uno de nosotros hacemos en su iglesia, en su casa, porque esta es su casa. Amén. No es casa nuestra, es su casa. Y Él requiere reverencia. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hermanos, todas las cosas están desnudas y abiertas. O sea, nosotros estamos desnudos. El Señor nos conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Conoce hasta nuestras entrañas, óigame. El Señor nos conoce. Ahora, volvamos a Ananías y Zafira. Un caso muy lamentable, ¿verdad? Esta pareja de esposos, alguien decía que tenían algo bueno, que eran muy unidos. Fueron tan unidos que murieron juntos y se sepultaron juntos y todo. Se unieron para lo malo, ¿verdad? Pero tenemos que ser unidos para lo bueno. Gloria al Señor. Esta pareja de esposos está allí en medio de un avivamiento tremendo. Se habían convertido 3,000, después 5,000, después que el Señor sanó al cojo. Eso estaba tremendo, la gente siendo sanada, milagros extraordinarios, aquella gente presenciando todo eso, ¿verdad? Y vemos que dice la palabra que la gente venía muy tocada por el Señor, movida por el amor a Dios y al prójimo, y gente rica estaba vendiendo casas, propiedades, y traía el dinero a los apóstoles para que se repartiera a los pobres, ¿verdad? Había un desprendimiento, había un amor tremendo, se hacía por amor. Bendito el Señor. Y qué bueno, Dios mismo estaba moviendo eso, ¿verdad? Y había una integridad en los apóstoles, que la gente le confiaba, le traía las cosas para que ellos repartieran a los pobres. Entendamos que no se lo traían para que los apóstoles se hicieran ricos, ¿verdad? No dice que le traían todo a ellos, no, se lo traían para que ellos lo distribuyeran a los más pobres. Vemos que los apóstoles no andaban enriqueciéndose. Pedro era tan tal que admitió que no tenía dinero, ¿verdad? No tengo plata ni oro. Imagínense, el apóstol andaba pelado, Pedro. Después que predicó y se ganó 3,000 almas, no tenía un 5 en el bolsillo, hermano. Y llega allí, así que no se sienta mal si no tiene. Óigame, Pedro andaba pelado, pero andaba lleno de la unción. Óigame, ande pelado, pero no ande vacío de la unción, que eso es peligrosísimo. Mire, que como decía el hermano Alvin, que falte cualquier cosa, pero no la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén, eso es indispensable. Óigame, qué bueno es encontrarse con un hombre ungido, aunque no tenga dinero. Tremendo lo de ese cojo, ¿verdad? Pero qué mover de Dios allí, eso estaba tremendo, gente sanándose. Pero allí están Ananías y Zafira, con los motivos equivocados. Allí estaban en el grupo, hermano, en el grupo de los creyentes. Eran miembros de la iglesia primitiva. Y me parece ver que Ananías dijo, óyeme, pero yo veo que la gente está trayendo. Ananías tenía dinero, tenía heredades. Bueno, Zafira, para que no digan, ¿verdad?, que somos tacaños, vamos a vender una de nuestra propiedad y llevar parte del dinero. No digamos nada, tú sabes. Vamos a decir que se vendió en tanto, pero va a ser en más. Y vamos a coger una parte. Primeramente, no era obligado. Era algo por amor, voluntario, hermanos. Las cosas de Dios son voluntarias, se hacen por amor. A Dios no le gusta nada obligado. Tiene que salir de su corazón. Segundo, no era para darle crédito a nadie. Ellos querían como que lo vieran también que ellos lo estaban haciendo, ¿verdad? Y hay personas que hacen las cosas para que los vean muchas veces. Para que vean lo espiritual, ¿verdad? Pueden ayunar para que los vean, pueden orar para que los vean. Pueden hacer tantas cosas, pero el Señor dice ya tienen su recompensa, la alabanza de los hombres. Lo peor aquí no es solamente que la gente quizás los alabara, sino lo que le pasó a estas dos gente, ¿verdad? Se ponen de acuerdo, venden la propiedad en un precio, sustraen de ese precio, o sea que se robó a sí mismo, mira qué tontería, se roba del mismo dinero, dice que fue en tanto, pero era más dinero. Cuando ellos llegan allí, ¿verdad? Qué tremendo. Por eso es que hay que tener cuidado, hermano, cuando Dios se está moviendo. Nosotros estamos orando que Dios saque a la luz las cosas en nuestras vidas, hermanos. Por eso es que debemos venir y confesar las cosas voluntariamente, humillarnos. No estoy diciendo que las grite aquí, pero que usted venga con un corazón sincero, porque Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe, hermanos. Esta gente pensaron que se iban a burlar del apóstol Pedro y en realidad se pudieron haber burlado de Pedro, verdaderamente. Llegan allí, ¿verdad? Y así vienen y traen su dinero. ¿Y qué le dice Pedro? En el versículo 3 del capítulo 5,
Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Óigame, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Fíjese lo que le dice Pedro, Satanás llenó tu corazón. Hermanos, ¿quién es el padre de mentira? Satanás. La Biblia es muy clara, ¿verdad? Los mentirosos no entran al cielo. Ellos querían pasarse de listo y planearon esta cosa, ¿verdad? Hay gente que planea muchas veces hacer lo malo. Óigame, y Satanás llenó su corazón. La Biblia nos habla de no darle lugar a Satanás en nuestras vidas. Que no le demos lugar. Satanás puede tomar lugar de muchas maneras. Tengamos cuidado, ¿verdad? No solamente con la avaricia, con el enojo, con las raíces de amargura, los rencores, tantas cositas que van, ¿verdad? Llenando nuestro corazón de las cosas del enemigo, y Satanás se va entronando. Satanás había llenado el corazón de Ananías y mintió al siervo de Dios, y fue equivalente a mentirle al Espíritu Santo. Él no planeó engañar a Dios, pero querían quizá engañar a Pedro y a la gente, pero que terminó siendo, ¿verdad?, engañado fue él mismo por Satanás. Óigame, la Biblia dice que él había puesto esto en su corazón, y Pedro le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, sabemos las consecuencias trágicas de esta simple mentirita blanca, porque qué mentirita, no era algo tan serio, como que el Señor lo cogió muy drástico, ¿verdad? Óigame, Señor, ¿pero qué pasó, Padre? Se te fue la mano. Hermano, qué mentirita, una mentirita blanca, si no fue nada ni perjudicando a nadie. Se perjudicaba él mismo. Sin embargo, Dios actuó de una forma tan drástica que cayó muerto allí mismo. Óigame, ahí mismo cayó muerto, ni siquiera le dio oportunidad, ni nada, ni arrepiéntete, cayó muerto. Luego viene la esposa después de 3 horas y también cae. Le dan la oportunidad, óigame, de hablar la verdad, porque Pedro le pregunta, ¿en cuánto vendieron la heredad? En tanto. ¿Por qué sigues en lo mismo? Mira, ahí están los que sepultaron a tu esposo, ahora te van a sacar a ti también. Hermanos, qué triste, ¿verdad? Que en medio de un avivamiento estas cosas pasen. Ahora, ¿por qué cree usted que Dios actuó tan drásticamente con esta pareja? ¿Por qué cree usted? Se siente como tan fuerte, ¿verdad? Y en la gracia, no estamos hablando de la ley, que morían gente a diestra y siniestra. Con lo de la rebelión de Coré murieron más de 14,000 personas con esa rebelión nada más. Aparte de Coré y todos esos varones. ¿Por qué cree usted que Dios actuó tan drásticamente? Fíjese. Cuando Dios se empieza a mover, hermanos, cuando se está orando por el mover de Dios, tenemos que andar en temor. Yo veo gente que a veces peca y como que sigue, como que, ya yo le pedí perdón a Dios. No, pero es que si tu vida sigue en un pecado, aunque pidas perdón 50 veces y no sales de él, no estás bien. Una cosa es arrepentirse, otra cosa es convertirse, que es cambiar. El arrepentimiento es reconocer el pecado, pero tiene que haber un arrepentimiento y una conversión, amén. Un cambio de vida. Y venir a la presencia del Señor, hay cosas que se nos hacen difícil venir. Señor, ayúdame, Señor. Quítame esto, obra, haz lo que tengas que hacer, pero ayúdame a salir de eso. Hermanos, en medio del avivamiento, lo primero que Dios revela a su pueblo es su santidad. Cuando Dios se revela, hermanos, mientras más cerca está Dios, más entendemos su santidad, más santos que debemos ser. Cuando el Señor se reveló a Isaías, ¿qué fue lo que le reveló Dios en el capítulo 6 del libro de Isaías? ¿Qué le reveló Dios a Isaías? Cuando él vio la gloria de Dios, que sus faldas llenaban el templo, óigame, que vio el humo, la casa temblaba, ¿qué vio Dios? Oía aquellos serafines decir, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué el Señor quiere que nos acerquemos a Él? Porque mientras más nos acercamos, más nos limpiamos, porque en la luz podemos ver más nuestros pecados. Mientras usted más se acerca a Dios, más se va a limpiar. Tiene que venir con ese corazón dispuesto, Señor, ¿verdad?, a pedirle. ¿Y qué fue lo que exclamó Isaías, el gran profeta de Dios? El gran profeta de Dios dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él sabía que tenía cosas que cambiar. El siervo del Señor, el profeta de Dios, se encontró inmundo ante la presencia del Señor. Y es lo primero que nosotros reconocemos, ¿verdad?, cuando el Señor se nos revela, es nuestro pecado. Nuestra falta, hermanos, y si en realidad no hay un reconocimiento de eso, óigame, en realidad, hermanos, nosotros no hemos tenido un encuentro con el Señor. Es lo primero que el Señor revela. ¿Y qué hizo el Señor? Que le pasó un carbón encendido, tipo de la sangre de Cristo, por su boca. Le dijo, he aquí que esto limpió tu pecado. Porque el Señor quiere limpiarnos, amén. Él quiere limpiarnos, pero tenemos que venir y reconocer nuestros pecados. Lo primero que Dios revela en un avivamiento es su santidad. Y segundo,
Cuando las personas actúan sin temor en medio de un avivamiento, hermanos, cuando Dios se empieza a mover, no es a crearle miedo a nadie, no se ponga, es que usted se ponga a cuenta, es que usted pida perdón. Él dice, ven, ponte a cuenta, si tus pecados fueren rojos, yo lo voy a blanquear. O sea, acércate, ven en ese temor, porque cuando actuamos irreverentemente y sin temor, como que no nos importa la cosa, ¿sabe cómo Dios lo toma? Como que usted está desafiándolo a Él, es como que lo está tentando. Por eso le dice Pedro, ¿por qué tentasteis al Espíritu Santo? Hermanos, a Dios no se puede tentar. Dele gracias a Dios que tenemos tanta misericordia. Óigame, tanta oportunidad, tanta gracia para que estemos humillados, hermanos, pidiendo misericordia. Óigame, porque por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Qué usted va a hacer en medio del avivamiento? ¿Se va a quedar de lejos? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a ocultar sus pecados o se va a poner a cuentas con el Señor? Tarde o temprano saldrán a la luz. Déjeme decirle una cosa. ¿Por qué debemos temer a Dios? Porque la Biblia dice en Lucas 12, 2 al 3 que no hay nada oculto. Absolutamente nada oculto que no haya de salir a la luz. Hermanos, Dios sacará todo a la luz. Esos pecados que no se han confesado un día van a aparecer públicamente, hermanos. Por eso dice la Biblia que algunos van a resucitar para vergüenza eterna. Usted sabe las cosas que se van a ver en el día del juicio, públicas allí en pantalla grande, de esos pecados sin confesar de los perdidos. Entre ellos muchos descarriados y gente que estaba en la iglesia. En Lucas 12:2 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Tarde o temprano todo saldrá a la luz. ¿Lo sacará Dios? ¿Lo sacará el diablo? ¿O lo dice la gente? Pero alguien lo va a decir. Dios va a usar diferentes formas de que se sepan las cosas. Por eso es que el Señor dice, venid y estemos a cuentas. No estemos indiferentes en medio de un avivamiento, hermanos. No lo estemos, póngase a cuenta. No ande por ahí de lejito, como que no es conmigo, como que no es hijo de Dios. No ande como extraño, porque el Señor le conoce y el Señor le va a alcanzar tarde o temprano. ¿Por qué debemos temer a Dios? Cuando nosotros tememos a Dios, aprendemos a aborrecer el mal. Si en realidad andamos en temor a Dios, vamos a aborrecer lo que Dios aborrece, el pecado, y vamos a amar lo que Dios ama, las almas. El temor a Dios perfecciona nuestra santidad. ¿Qué dice 2 Corintios 7:1? Dice el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles son esas promesas? Que Dios habitará en medio de nosotros, que seremos sus hijos, Él será nuestro Dios. Limpiémonos de toda contaminación de sangre, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria al Señor. Dios quiere que su pueblo le tema, le reverencie, le respete. El temor a Dios nos ayuda a cuidar nuestra salvación. Filipenses 2:12, la última parte del versículo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, no esperemos que Dios actúe en juicio. Amén. Para entonces querer arrepentirnos. Hagámoslo ahora, que todavía Él ha extendido su mano de misericordia. Termino con este versículo. En Hechos 5:11 dice que cuando esto sucedió, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, nosotros los que tenemos años en el Evangelio, cuando yo me convertí, ¿verdad? Veía esas manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Vi a Dios sacar pecados ocultos. Vi a la gente andar con cuidado porque Dios descubría las cosas. Nosotros le servimos al Dios omnisciente, al Dios que todo lo sabe. Y cuando uno viene de ese tiempo, hermano, uno se desespera en este tiempo, ¿verdad? De uno ver la gente y tan poco temor y la gente entra y sale y como que Dios no hace nada. Hermanos, el tiempo se está acabando. Hermanos, la Biblia dice que es tiempo ya que el juicio comience por la casa del Señor. Dios no quiere obrar en juicio con su pueblo, definitivamente que no. Él quiere que su pueblo se arrepienta. Por eso es que le hace el llamado, ven, ponte a cuentas conmigo. No importa lo grave de tus pecados, no importa lo negro, lo rojo, Él está dispuesto a perdonar. Pero tenemos que tener temor y tenemos que reconocer esos pecados. A veces decimos, pero ¿qué dirá el hermano? Ay, pero que si yo paso, ¿qué van a decir? Dios te conoce. Que te interese lo que dice Dios, no lo que dice la gente.
Dios anda buscando corazones sinceros, puros, corazones que estén dispuestos, hermano, a dejarse limpiar por Él. En Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermano, nuestro Dios es fuego consumidor. Amén, es amor, pero es fuego también. ¿Qué usted quiere? ¿Recibir su amor o recibir su juicio? ¿Qué queremos recibir de Dios? Su amor, su gracia, ¿verdad? Y solamente reciben su amor y su gracia aquellos que vienen humillados y quebrantados a su presencia. Aquellos que disponen su corazón, amén, a servirle, a humillarse. Pero aquellos que se endurecen, aquellos que no hacen caso, lo único que recibirán es el juicio del Señor. Dios nos ayude. Hermanos, Dios ha comenzado algo en esta iglesia y lo va a seguir. Lo va a seguir porque aquí hay gente con hambre, con necesidad. Aquí hay gente que le estamos clamando a Dios. Métase usted en el mover de Dios. Métase en el avivamiento. Pídale a Dios que le toque, que le avive, que le levante, hermano. Porque Cristo viene pronto. Póngase de pie. Gloria al Señor. Bendito Jesús.